de Ion Balls, del Ravatán, de la estructura que tenemos en el ARS, todo eso son exclusividades, hasta mismo materiales dentro de la estructura que nos permiten tener esta estructura inteligente. Por ejemplo, la estructura del ARS es una estructura única que es 100% inteligente de forma ortopédica, que es capaz de equilibrar nuestro peso y darnos perfecta corrección de postura de 3 a 5 segundos, independiente del tamaño, del peso, de la estructura ósea. Y adentro de esta estructura hay un poliuretano amortiguador, que es una exclusividad de Nippon Flex. Nippon Flex tuvo que crear una máquina para poder producir esta materia prima, para entonces permitir que nosotros tengamos esta estructura. Solo que hoy no vamos a hablar sobre eso, hoy vamos a hablar sobre las energías. Hoy vamos a hablar sobre el FIR, sobre el campo magnético, sobre el Ion Balls, el MFP y también un poquito del Ravatán al inicio, ¿ok? Solo para que ustedes puedan entender todo el contexto de las tecnologías de Nippon Flex. Entonces, aquí un poco redundante, pero yo coloqué aquí abajo, todas estas tecnologías son patentadas por Nippon Flex y de su uso exclusivo, ¿ok? Entonces, todo lo que vamos a compartir aquí hoy son tecnologías que solo Nippon Flex tiene. Ahí en México no hay nada similar, yo creo. Y algunos otros países también no. Solo que en Brasil y en Paraguay sí hay productos que son similares, similares a los ojos, pero no en efectos, no en beneficios. Y las personas que trabajan con estas empresas muchas veces confunden a nuestros clientes diciendo que es lo mismo y no es. ¿Verdad? Es algo totalmente distinto. Entonces, voy a poner puntos claves en eso, porque quién sabe, ¿verdad? Un día con el boom de Nippon Flex en México, que no va a tardar, por ejemplo, ¿verdad? Y en otros países, otras personas van a querer hacer cosas similares y es bueno que nosotros entendamos que estas tecnologías que nosotros tenemos son exclusividades y son patentadas. Ellas son, no hay, por ejemplo, el FIR, no hay ningún otro infrarrojo lejano de forma sintética en el mundo que se compara al efecto de nuestras tecnologías. ¿Ok? Entonces, estas tecnologías que vamos a hablar aquí hoy son patentadas por Nippon Flex y de su uso exclusivo. Vamos allá. Voy a empezar por el Ravatán para que puedan tener el contexto del inicio de todo, ¿verdad? Que todo empezó con el campo magnético y con el Ravatán. Entonces voy a comentarles también un poquito, contarles dos historias. Una del doctor Konyo Akutsu, que es el creador del colchón terapéutico, que en la época era conocido como el colchón magnético, porque solo había imanes. Y también voy a contar después un poquito la historia del doctor Toshio Komuro, ¿vale? Cómo empezó este tema del infrarrojo lejano de forma sintética. Empezando por el Ravatán, muchas veces un ARS se puede vender solo hablando del Ravatán y de la estructura, cuando la necesidad que el cliente tiene es más relacionada a los beneficios que provienen de este material. Y en nuestra presentación, aquellos que son distribuidores, yo sé que algunos aquí están entrando ahora, están más con el enfoque todavía en agendar y vender energy, pero yo sé que el enfoque de todos es ir y ser un distribuidor independiente, un graduado, y para eso necesitamos ser especialistas en el ARS, donde tenemos como principio el Ravatán. Y para que ustedes entiendan qué magnífico que es este material, porque a veces tenemos ahí solo como una espuma un poco diferente, pero en realidad solo aquí nosotros ya podemos convencer al cliente de que vale la pena cambiar su colchón convencional por nuestras tecnologías. Yo en el Ravatán ya empiezo así, mostrando
terrible es las espumas convencionales y lo cuán bueno es nuestro material y que solo por esta materia aquí ya valdría la pena cambiar un colchón convencional por nuestras tecnologías. Entonces, nuestro Rabatán, él tiene una fórmula exclusiva, patentada. Como dije, todo es de exclusividad nuestra. El propio nombre Rabatán, que otras empresas utilizan, dicen, nosotros también tenemos el Rabatán. El propio nombre Rabatán es patentado por Nippon Flex, ¿ok? Entonces, aquellos que no tenían esta información, ahora ya tienen. Rabatán es patentado por nosotros. Nuestra fórmula es exclusiva con 9 kilos más de 9 kilos de tratamientos de látex. Y él es vulcanizado. El látex aguanta alta temperatura. Entonces el Rabatán, después de su impregnación del material, del látex, se va a un horno a más de 180 grados y cuando sale de ahí sale vulcanizado. ¿Qué hace eso? Hace con que él tenga alta ventilación, alta porosidad y no absorbe humedad. O sea, es imposible la creación de ácaros, hongos y bacterias en este material. El ácaro necesita de humedad, necesita de calor para poder sobrevivir. Entonces, hace con que el Rabatán sea 100% antialérgico. 100% antialérgico. ¿Conocen a alguna persona que tiene problema alérgico? Bueno, a una persona que tiene crisis alérgicas, como por ejemplo mi hermano mayor Eduardo, solo el Rabatán ya es suficiente para que le convenza a adquirir una ARS. Solo el Rabatán. Él no consigue dormir en otros colchones. Es 100% atérmico. En el invierno no va a ser una estructura fría y en el verano no va a ser una estructura caliente. Aquellos que tienen sus ARS ya saben cómo es, ¿no? Es un producto siempre cómodo en todos los sentidos. Es indeformable. La garantía de una espuma convencional, la durabilidad, va ahí entre 6 meses a 2 años, 2 años y medio. La garantía de nuestros productos son de mínimo 10 años para durabilidad mínima de 30, porque el Rabatán es una estructura indeformable. Indeformable significa que no significa que ella es indestructible, ¿ok, gente? Ella solo no se deforma. Solo que si usted quiere prender fuego, ella va a destruir. No es indestructible, es indeformable. En 30 años va a estar de la misma manera. Bueno, ahora vamos a las energías. Vamos a empezar aquí con los magnetos. Y para empezar con los magnetos, voy a contar la historia del doctor Konyo Akutsu y el inicio de los ARS, de los colchones terapéuticos, porque todo empezó a través del campo magnético. Konyo Akutsu, y ahí también ustedes pueden entender un poco más sobre la importancia. Konyo Akutsu, junto a un grupo de científicos japoneses, eso entre la década de 50 y 60, más específicamente, él empezó en 1953 el desarrollo de sus tecnologías. En esa época donde había la corrida espacial, donde Rusia y Estados Unidos peleaban para ver quién llegaría primero a la Luna, Japón estaba cuidando su pueblo, buscando tecnologías, buscando mejorías aquí en la Tierra, ¿verdad? Ellos querían saber de algo más palpable para nosotros y más benéficos. Entonces, en China, en la ciudad de Osan, había un monte donde se escuchaba mucho hablar que las personas se iban allá y tenían mejorías en su salud. Y los japoneses salieron de Japón con su grupo de científicos y fueron a China, en esta ciudad, a ver qué es lo que pasaba allá arriba, porque mucho se hablaba. Llegaron a este monte de la ciudad de Osan, conocido como el Monte de Osan, y vieron que realmente las personas tenían mejorías en su salud. Entonces ellos pensaron, pero ¿qué es lo que está pasando aquí?
fueron a averiguar si había algún ritual que ellos hacían, si había algún té, alguna comida especial, y no había nada de diferente. Entonces empezaron a quitar muestras del suelo y llevaron a Japón. Llegaron en Japón y empezaron a hacer sus estudios y vieron que realmente había algo muy diferente ahí. Había un alto campo magnético. Y entonces le cayeron la ficha, o le cayó el 20, de que estábamos empezando a vivir y sufrir con escasez del campo magnético. Eso en la década de 50, 1950. Imagínense si aquella época ya estábamos empezando a tener consecuencias. Imaginen lo que es hoy, ¿verdad? Que nosotros quitamos toneladas y toneladas y miles y miles y miles y miles de toneladas de minerales de hierro debajo de la tierra y traemos sobre la estructura, creando asfaltos, edificios, descompensando el campo magnético terrestre. Imagine hoy en día cómo debe de estar eso. Si en 1950 ya empezó los problemas. ¿No? Entonces, en aquella época, Konio Akutsu creó una serie de accesorios que reemplazaban el beneficio del campo magnético a nuestro cuerpo, solo que eran accesorios que tenían que enchufar, pasar 30, 40 minutos, una hora en el cuerpo todos los días, o sea, requería una disciplina y por eso no tuvo tanto éxito. Era comprobado que funcionaba, pero sus pacientes no tenían el resultado que él sabía que ellos podían tener. Ellos tenían dolor, pasaban, aliviaban el dolor y ya no colocaban más. Entonces ellos estaban contentos con simplemente aliviar el síntoma, pero no usaban disciplinadamente para tratar la causa. Y era eso lo que el Konio Akutsu quería. Entonces él pensó, ¿por qué estas personas no utilizan mis tecnologías todos los días sabiendo que es algo tan bueno para su salud? Y él identificó algunos problemas, entre ellos 3 principales: falta de tiempo, pereza y olvido. Falta de tiempo, pereza y olvido. Entonces ahí él pensó, ¿qué es lo que puedo hacer para que las personas usen estas tecnologías todos los días? Y no se olviden de hacer, no digan que no tienen tiempo de hacer y no tengan pereza de utilizar. Y él se acordó que nadie tiene pereza de dormir, nadie se olvida de dormir y nadie dice no tener tiempo de dormir. Entonces fue ahí que nació la idea a Konio Akutsu de crear el colchón terapéutico, el colchón magnético, en 1953, ahí aproximadamente. Ok, gente, entonces, ¿todos sabían de esta historia? Pueden comentar aquí en el chat quién sabía, quién no sabía, solo para que yo tenga una percepción de lo cuánto fue útil esta información, por favor. Y ahí entonces fue donde él enfrentó la primera dificultad que hizo con que él solicitara al Instituto de Toyogumo de Japón que produciera una materia prima que fuera buena para poner sus tecnologías, porque las espumas convencionales de mercado no eran buenas. Y ahí Toyogumo con el Instituto de Bayer de Alemania crearon el Rabatá. Ok, gente, vamos a avanzar aquí. Un segundo. Opa, quedé en mute aquí. Magnetos. Excelente información. No conocía la historia. Perfecto. Los imanes, ¿qué hacen los imanes? Ellos entonces nos dan el beneficio a la Tierra, ya que vivimos en un mundo con escasez del campo magnético y nosotros no pisamos más tierra y nuestro cuerpo tiene una necesidad biológica de pisar tierra, por lo menos ahí algunas horas al día, 2 horas al día, para descargar el sistema nervioso. Los imanes hoy hacen esta función para nosotros.
Me imagino de que hay más de 60 sesos aquí conectados y me imagino que ni 10% tiene el hábito de salir y caminar en tierra descalzo todos los días. Y nosotros sabemos que es una necesidad de nuestro cuerpo. Pero gracias a Dios tenemos hoy estas tecnologías que hacen esta función para nosotros. Entonces los imanes, ellos nos ayudan a suplir esta necesidad que tenemos de pisar tierra, descargando nuestro sistema nervioso, armonizando la energía corporal, con eso aliviando dolores, tensiones musculares y el estrés. ¿Okay? Entonces esta es la función del sistema nervioso. Para que tengan idea, una persona que nunca descarga su sistema nervioso, en algún lugar el sistema tiene que explotar. Va a su sistema endocrino y empieza a generar una multitud de enfermedades que son psicosomáticas. Gastritis nerviosa, úlceras gástricas, todo lo que es tema de acidez, crisis de pánico, crisis de ansiedad, depresión, y etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de agravar mucho las reacciones del estrés, y el estrés viene trayendo muchas otras consecuencias. Por ejemplo, cada 4 infartos, uno no tiene nada que ver con la circulación y sí viene derivado del estrés. Entonces vale la pena descargar el sistema nervioso. Trabaja en la circulación sanguínea a través del hierro que tenemos en la sangre. Tenemos en el cuerpo humano de 2 a 4% más o menos de hierro en la circulación. Entonces, el campo magnético empieza a agilizar y a fluidificar la circulación sanguínea a través de la rotación del hierro que tenemos en la circulación, en las venas y en las arterias, causando una pequeña vasodilatación, mejorando el flujo y la oxigenación. Okay. Siguiendo aquí de los magnetos, los imanes que utilizamos son de ferrita de bario. Son de ferrita de bario, ¿ok? Con intensidades diferentes de acuerdo al producto. En algunos accesorios utilizábamos imanes de neodimio. Creo que tal vez seguimos utilizando en algunos de ellos, solo que los que yo voy a mostrar aquí son ferrite de bario, ¿ok? Ejemplo, el ARS siempre fue ferrite de bario de 800 Gauss. ¿Por qué es bueno saber eso? Porque ya vi casos de una explicación de un bracelete hablando de 800 Gauss, el bracelete no tiene 800 Gauss, o de otros accesorios, en fin, cada accesorio tiene su campo magnético. Para eso es muy fácil, para quitar estas dudas son muy fáciles, es solo agarrar la caja de cada producto y leer la pequeña descripción que hay. ¿Ok? Entonces el ARS es 800 Gauss, siempre fue 800 Gauss y siempre va a ser 800 Gauss porque es exactamente equivalente al contacto con la tierra directamente. Tenemos muchas pastillas, centenas de pastillas en nuestros colchones, entonces necesita ser un campo magnético idéntico a la tierra para que con un uso pasivo podamos usar abundantes por varias horas y tener solo efectos positivos. En la pulsera solo hay 2 pastillas. Entonces es un poquito más, faltó una S, un poquito más de campo magnético, 1100 Gauss. Todos nuestros campos magnéticos son de uso pasivo, ¿ok? Son todos en uso pasivo, no es un uso activo, así como, por ejemplo, los usos del campo magnético utilizados por fisioterapeutas, es diferente. Aquellos son campos magnéticos mucho más fuertes para una estimulación de 1 hora no más. Todos nuestros campos magnéticos son de usos pasivos que podemos utilizar todo el día sin ningún problema. El Ion Balls, 3400 Gauss. Entonces, así la pulsera, antiguamente al inicio, era 1500 Gauss. Después bajó a 1100 Gauss. La pulsera antes tenía los imanes de neodimio. ¿Por qué cambiaron los imanes de neodimio para imanes de ferrita de bario?
porque había un pequeño problemita con oxidación, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿quién está llegando ahora? Están llegando en el mejor momento con los accesorios hoy en día. Ya pasamos por varias actualizaciones, varias mejorías, cada vez ellos están mejorando más. Y aquellos que son más antiguos pasaron ahí por todas estas etapas de corrección. Los imanes de neodimio, ellos con el sudor acababan muchas veces oxidando. El imán de ferrite barium ya no tiene más este problema. ¿Ok? Y el Lion Balls, 3.400 Gauss. En un momento fue 3.700 Gauss también. Solo que Nippon Flex, con todos sus estudios, su mejora continua, su estilo Kaizen, ¿verdad? Que hoy es mejor que ayer y mañana es mejor que hoy, ellos siempre están en busca de lo mejor. Y hoy, para cada accesorio, este es, de acuerdo a sus estudios, el mejor campo magnético para ellos. La plantilla, 500 Gauss. ¿Verdad? La plantilla son varios pastillas de magnetos colocadas en las plantas de los pies, en puntos estratégicos de reflexología, de acupuntura. Entonces, ayudan a descargar ahí directamente el sistema nervioso. Los beneficios del campo magnético ya cité aquí atrás, ¿verdad? Descarga el sistema nervioso, alivian dolores, mejora la circulación, están ahí. Aquí era solo para que ustedes tengan una aclaración. Cada accesorio, lean la pequeña descripción que hay y van a poder entender perfectamente la composición. Pero en general el beneficio es el mismo para cualquier cantidad de Gauss, ¿ok? Solo que, ¿por qué accesorios diferentes? Porque en puntos diferentes recibimos beneficios potencializados diferentes. La pulsera va a ayudar más contra la presión arterial, ya aliviar un dolor en las piernas, la plantilla, varices, varicosis, la plantilla. ¿Ah? Entonces, por eso los accesorios diferentes. El FIR. Ahora, para hablar del FIR, voy a comentar sobre una pequeña historia del doctor Toshio Komuro. ¿Cómo empezó todo eso? El doctor científico, el doctor Toshio Komuro, es el inventor, el creador del infrarrojo lejano de forma sintética. Antes de que él existiera, no existía, ¿ok? Solo para quedar bien redundante, bien claro eso, porque es con este tipo que nosotros tenemos la exclusividad. Hay otras pastillas de infrarrojo lejano en el mundo, solo que ni una tan potente cuanto el FIR. Y el FIR es del propio creador, del propio inventor del infrarrojo lejano de forma sintética. ¿Okay? Toshio Komuro, ¿cómo empezó todo eso? En realidad, él estaba en busca, junto a un grupo de científicos japoneses también, de la cura del cáncer. Ellos querían encontrar la solución para el cáncer. Y en medio de los estudios, ellos analizaron más de 70.000 estudios específicos de cáncer. Entonces fueron decenas de miles de estudios para llegar a una conclusión. Algo que le pareció muy intrigante. En todas estas decenas de miles de estudios de personas con cáncer, él vio que no había ni siquiera una de ellas que tenía vitamina D equilibrada. Todos tenían insuficiencia de vitamina D. Entonces, surgió una alerta. Opa, es muy probable que tenga algo que ver con eso. Y bueno, hoy en día sabemos que más del 90% de la población mundial sufre con insuficiencia de vitamina D. ¿De dónde viene la vitamina D? La gran mayoría, el absoluto mayor estímulo, ¿verdad? Del sol, del infrarrojo, de los rayos infrarrojos lejanos del sol. Entonces, él vio que ese era un grave problema, no solo para la cuestión del cáncer. Hoy la vitamina D, por la medicina, es reconocida mucho más que una vitamina, y sí una hormona fundamental para mantener la inmunidad alta. Ahora, en época de pandemia, mucho se escuchó hablar sobre la vitamina D. Y bueno, él quiso crear algo que pudiera suplir esta necesidad. Y de ahí entonces surgió los infrarrojos lejanos de forma sintética.
¿Qué es el FIR? El FIR es un infrarrojo lejano, sintético, ¿verdad? También diferente del infrarrojo que se usa en clínicas y etcétera, que son láser o otros formatos. El nuestro es sintético, de simples contacto con el cuerpo, compuesto por una mezcla de nanopartículas de metales nobles, teniendo como base titanio, platina, alumina, plata, oro y nanoscristales. Su primera formulación era apenas titanio, platina y alumina. Alumina es antecedente al aluminio, ¿ok? Es óxido aluminoso, no es el aluminio. Su primera formulación era titanio, platina, alumina. Esta era capaz de captar el calor del cuerpo y reflejar en rayos infrarrojos, estimulando el cuerpo a crear más vitamina D y ahí mejorar la absorción de calcio, magnesio y otros nutrientes. Esta era la base inicial, primaria de su tecnología. Y esta es la que otras empresas acá en Sudamérica pueden tener. Ahora, con plata, con oro, con nanoscristales y la formulación exclusiva secreta del Dr. Toshoko Muro, eso es patentado por él directamente con Nippon Flex, ¿ok? Que es el Fear Power. ¿Cuáles son sus funciones? Emite infrarrojo lejano, es su función primaria, fue creado para eso. Vitamina D era el enfoque primario. Captar el calor del cuerpo y reflejar en rayos infrarrojos, estimulando la creación de vitamina D. ¿Ok? Pero hoy él hace muchas otras funciones que fueron mucho más allá de lo que el propio doctor Toshoko Muro esperaba. Él tiene la capacidad de captar y reflejar electrón y luz, que es energía vital. Entonces, él capta energía vital y refleja directamente en las células. Rápidamente energiza las células y mejora la comunicación entre ellas. Ellas se conectan y permite que el cuerpo manifieste su propio potencial, el potencial de autocura, el potencial de homeostasis. Por eso colocamos una persona con dolor acostada en una RS nuestro o colocamos en contacto nuestras tecnologías directamente en el punto donde ella siente dolor y puede ser agudo, crónico, lo que sea, un dolor de 10 años que va a aliviar en cuestión muchas veces de minutos, cuestión de 20 minutos, 30, 40 minutos y la persona siente un alivio de dolor y muchas veces desaparece. No es el FIR que está quitando el dolor de ella. El FIR le está dando energía, abundante energía a su cuerpo, a sus células, para que ellas inmediatamente empiecen a manifestar el potencial de autocura que existe en el cuerpo. ¿Ok, gente? Eso es muy importante tener claro, hasta mismo porque esta explicación es mucho más convincente a la persona que querer decir que nuestra tecnología es lo que hace, que quita el dolor, que te cura, que te sana o cualquier cosa así. Porque a veces al ojo de quien está escuchando, al oído de quien está escuchando, parece que es algo muy milagroso, conversación de vendedor o etcétera. Pero cuando le hacemos entender lo que él ya sabe, que es el increíble potencial de nuestro organismo, y que el FIR simplemente da la base energética para que su propio cuerpo manifieste, él se convence más rápido de nuestras tecnologías y entiende mejor también el contexto de cómo ellas funcionan. ¿Ok? Emite iones negativos. Esta es otra función. Entonces, iones negativos son los aniones que son benéficos a nuestro organismo. ¿Okay? Todo lo que es electro y electrónico, Wi-Fi, celular, microondas, torres de teléfono, la luz eléctrica, el auto, hasta mismo los gases que respiramos en el medio ambiente, todo eso emite iones positivos que son malos al organismo. ¿Okay? Después ustedes pueden, si no saben bien lo que son iones, la base que necesitan saber es esta. Y si quieren saber más profundo después,
la carga de protones, de eléctrons. Ahí ustedes pesquisan para entender mejor. Pero la base que necesitamos saber es eso, que iones negativos es lo que emite la naturaleza y es bueno para nuestra salud. ¿Dónde se encuentra en abundancia? Cerca de cascadas, en bosques. Cuando llueve, ¿por qué sentimos aquella sensación de buena respiración? Ay, me encanta cuando llueve, dormir, porque mejora mi respiración, parece que me relaja. Es porque está cayendo una carga grande de iones negativos. Y iones positivos son malos a la salud, lo que emite el celular. Hablo media hora una llamada y me tensiona, me calienta. Es una carga de iones positivos, radiación en nuestras células, ¿ok? Wi-Fi, etc. Entonces, el FIR emite iones negativos. Y ahí hay aquel video famoso de Jonás, ¿ah? Que él coloca una pulsera cerca de un medidor de radiación y inmediatamente baja a cero. Aquí el medidor mide apenas la radiación, no medía los iones negativos, porque no solo bloquea, él también convierte el ambiente, ¿ok? Bloquea la radiación y convierte en un ambiente como si estuviéramos en contacto con la naturaleza, mejorando nuestra respiración, aliviando el estrés, causando efectos de relajamiento. Otra función del FIR. Miren que son 4 raíces diferentes de beneficio. Infrarrojo lejano es una forma, capta y refleja el calor del cuerpo en rayos infrarrojos. El segundo beneficio ya se habla de energía vital, de electrones y luz. El capta y refleja energizando las células. El tercero es una emisión de iones negativos, que es lo mismo que emite la naturaleza. El cuarto es un efecto vibracional, la prueba del hielo que hacemos. El FIR emite más de 30 billones de vibraciones por segundo. Gente, estas informaciones que estoy pasando para ustedes, solo para dejar claro, son informaciones para que entendamos el contexto base de la estructura de nuestras tecnologías, para que tengamos más confianza, hacer una presentación, más argumentación, en fin. Solo que no es necesario explicar todo eso en una presentación de un asesorio, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos a explicar resumido y conforme las dudas tenemos las herramientas ya guardadas dentro de nosotros. Más de 30 billones de vibración por segundo. ¿Qué hacen estas vibraciones? Estas vibraciones superan la vibración de las células madres, entonces estimula las células madres a través de un factor vibracional, activándolas. Cuando una célula madre se activa, ella puede suplir la necesidad del cuerpo, sea lo que sea que el cuerpo necesite, si es neuronas, eritrocitos, hepatocitos, células cardíacas, lo que sea. Entonces, genera un proceso permanente de recuperación del sistema celular. Aumenta la conductividad eléctrica del agua corporal, equilibrando el pH del cuerpo. ¿Cómo hace eso? También, bueno, esos son la mezcla de estos beneficios arriba, ¿ok? Volviendo aquí solo en la vibración, ellas también tienen la capacidad de romper los clústeres sanguíneos, aquellas macromoléculas que aglomeran toxinas y nutrientes en nuestro cuerpo. No permiten que las toxinas salgan del cuerpo y no permiten que los nutrientes nutran las células. Queda ahí una burbuja en la sangre, como si fuera una burbuja, ¿verdad? Una macromolécula. Con estas vibraciones rompe eso, permitiendo que las toxinas empiecen a salir a través del sudor, a través de la orina y de las feces. Entonces, es un efecto desintoxicante constante. Para los primeros días del uso del colchón, por ejemplo, es muy notable. El olor y el color de la orina salen mucho más fuertes. Cuando toma el Ion Balls, a veces el cliente puede tener diarrea, dependiendo cómo, mismo que sea una persona estreñida, ella puede venir a tener diarrea porque empieza a desintoxicar y empieza a energizar todos los órganos internos, mejorando su funcionamiento. Aumenta la conductividad eléctrica del agua corporal, equilibrando el pH del cuerpo. Ya había leído eso antes. ¿Cómo hace eso? A través de los electrones y luz, la energía vital que está emitiendo
a nosotros, a nuestras células, y también por romper las macromoléculas de agua. Rompe las macromoléculas de agua corporal, aumenta la conductividad eléctrica. Cuando aumenta la conductividad eléctrica, equilibra el pH corporal. Cuando yo digo equilibra el pH corporal, yo no estoy diciendo alcaliniza el cuerpo, ¿ok? Porque hay puntos en el cuerpo que tienen que ser ácidos, como el estómago, la garganta, por ejemplo, ¿verdad? Son canales que son ácidos. Él va a equilibrar. Donde tiene que ser alcalino, como la sangre, va a ser alcalino. Donde tiene que ser ácido, como el estómago, como la garganta, va a ser ácido. Él va a ser el equilibrio que el cuerpo necesite. Él da energía al cuerpo. El cuerpo sabe lo que él tiene que hacer. El cuerpo sabe qué es lo que él tiene que hacer para autocurarse. El FIR llega y les da las condiciones energéticas para que él haga eso. Simplemente eso. Tanto en el agua, en las pastillas, en los accesorios, en todo eso. Está bueno hasta aquí, gente. ¿Está claro? ¿Está buena la información? Sí. Ok, cualquier duda ustedes pueden colocar en el chat, después voy a leer. Vamos a ver. Excelente. Empezamos 10 minutos más tarde, entonces vamos a encerrar 10 minutos más tarde, ¿ok? Tenemos 13 minutos aquí. Vamos allá. ¿Cuáles son los beneficios del FIR? Entonces, resumidamente, estimula la creación de vitamina D, aquel primer pilar. Si estimula la creación de vitamina D, consecuentemente aumenta la defensa inmunológica, revitaliza las células de la piel, refuerza el colágeno, mejora la circulación, un montón de beneficios en cadena. Mejora la circulación y la oxigenación de la sangre. Esto por varios motivos. Por el estímulo ya del infrarrojo lejano, porque la vibración del FIR deja la pared de las venas más flexibles, entonces ayuda a que cause una pequeña y natural vasodilatación, mejorando el flujo sanguíneo, la circulación de la sangre, la oxigenación. Con eso mejora la respiración. Cada beneficio tiene un beneficio consecuente. Si mejora la oxigenación, mejora la respiración. Si mejora la respiración, induce al sueño REM, combate ronquidos y por ahí va. ¿Ok? Aquí coloco los beneficios bases. Aumenta la energía y mejora la comunicación de las células, produciendo un efecto de homeostasis. Homeostasis significa autocura. Bloquea la radiación electrónica. La prueba del equilibrio, por ejemplo, ¿verdad? que hacemos. ¿Por qué nosotros no tenemos equilibrio? ¿Por qué con la pulsera y sin la pulsera es una diferencia absurda e inmediata? Porque nosotros estamos aislados del contacto con la naturaleza y rodeados de radiación todo el tiempo. Entonces nuestro campo magnético del cuerpo está desequilibrado. Los iones de hierro están desequilibrados, la comunicación de las células están bajas. Y cuando colocamos en contacto con el FIR, inmediatamente bloquea la radiación. Y solo este beneficio ya haría con que el cuerpo empezara su proceso de normalización. Solo que ahí el FIR al mismo tiempo emite gran cantidad de energía en las células. Entonces ellas, ¡pum!, se contactan y se comunican y se conectan inmediatamente. Se energizan y el cuerpo, ¡pum!, tiene más fuerza, equilibrio, resistencia, elasticidad de una forma inmediata. Yo siempre dejo muy claro a mis clientes, y es importante que se deje, que este beneficio, este potencial, quiero decir, esta capacidad está en su cuerpo. Yo le digo, mira, no es la pulsera que te está haciendo eso, no es una pulsera mágica, no es la pulsera que te da más fuerza, más equilibrio, más resistencia. Tu cuerpo tiene esta capacidad. Si usted viviera en el campo, aislado de toda la contaminación electrónica, la contaminación de los gases, del aire, por ejemplo, que viviera en medio del Amazonas, por ejemplo. Si usted viviera allá, donde fuimos proyectados para vivir, pisando tierra todo el día, comiendo alimentos naturales,
sin luz eléctrica y nada que contamine, esta capacidad estaría manifestando todo el tiempo. Pero no vivimos así, entonces ella no se manifiesta. Lo que el FIR hace es dar esta energía, bloquear la radiación y dar la energía de la naturaleza para que nuestro cuerpo entonces manifieste lo que está ahí, la capacidad del potencial que está ahí adentro. Y el tipo sabe que él no va a abrir mano de la tecnología, no va a aislarse y vivir en medio de la Amazonas. Entonces, esta es la solución para su vida. La capacidad está en tu cuerpo, solo que no va a manifestar si no tiene una tecnología como esta. Punto. Estimula las células madres, ahí ya expliqué. El efecto detox también ya expliqué. Mejora procesos de cicatrización, es un beneficio ya consecuente, ¿no? O sea, el cuerpo cuando es consecuente de todo, consecuente el efecto detox, consecuente las células madres, consecuente del proceso de homeostasis. Cuando el cuerpo manifiesta su potencial de autocura, él va a manifestar lo que tenga que solucionar en el cuerpo. Si es efecto analgésico, él va a manifestar, si es antiinflamatorio, regenerativo, cicatrizante, lo que sea. Por eso tenemos beneficios en clientes que nosotros a veces no sabemos explicar. Tenemos que llamar al doctor Walter Campos o pasar a él y pedir, doctor, explícame qué es lo que sucedió aquí, porque no sé. Como aquí tenemos, yo comenté y vi en el grupo ahí, el testimonio de Tony, que era un japonés que tuvo 2 ACVs hemorrágicos, un aneurisma cerebral, se quedó en estado vegetativo y tal, empezó a usar nuestras tecnologías y ahora camina, tiene buena movimentación, estuvo cenando con nosotros aquí en Asunción la semana pasada con Juan Rodríguez. En fin, son cosas que van mucho más allá de lo que nosotros imaginamos de nuestras tecnologías. Nosotros no decimos que cura nada, pero sabemos que el cuerpo tiene la capacidad de curarse. Depende del estímulo que él tiene. O personas con esclerosis múltiples, 10 años en cama, empieza a usar nuestras tecnologías y vuelve en 2 semanas a poder mover el brazo, luego en un mes ya se sienta, ya consigue levantarse con apoyo. Son cosas que van mucho más allá de lo que nosotros podemos prometer o explicar, ¿verdad? Es el potencial del cuerpo manifestándose. Equilibra el pH corporal. Aquí, gente, la única información, o sea, la única no, la información principal que debemos saber sobre el pH es que si la sangre tiene su pH equilibrado, prevenimos de 70% de las enfermedades que existen. Punto. Existen más de 8,000, prevenimos por lo menos 5,000 solo por tener el pH equilibrado. Y ahí, cada uno, ¿verdad? Yo les recomiendo, gente, no sean... vamos a siempre estar haciendo entrenamientos como este, solo que si cada uno de nosotros nos ayudamos siendo autodidatas, buscando nosotros más informaciones, cada uno de nosotros va a tener algo a más para aportar. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hacer trabajo con varios distribuidores, mis hermanos, Jonás, Pablo y Eduardo, y otros distribuidores del equipo en el campo, a cual yo aprendí mucho con ellos. A veces una palabra que les decían, yo agarraba esta palabra y mejoraba mi presentación. Era una información que yo no tenía, entonces solo anexaba a lo que yo ya sabía. Entonces, sean autodidatas, no esperen que tenga un entrenamiento como es. Solo cuando tiene un entrenamiento yo voy a aprender sobre nuestras tecnologías. No, todo bien, nuestras tecnologías a veces no va a haber tanta información externa, pero sí de los beneficios, la parte de cómo actúa la circulación, el infrarrojo lejano, en fin. Sean autodidatas. El Lion Balls. Aquí ya estamos finalizando. Más 5 minutos. Lion Balls, súper resumido, simplemente tiene la base de la composición del FIR. El Lion Balls es el FIR, ¿ok? El FIR es un polvo, ¿verdad? Y nosotros impregnamos en material coloide, como el FIR NG, que es una pastilla de plástico, o el FIR biocerámica, que viene directamente de Japón, de la fábrica de Sony. Sony es la que hace la impregnación porque se necesita un punto de fusión muy difícil. Y como Sony utiliza el FIR
en sus equipamientos de sonido. Nippon Flex es la única en el mundo en el área de la salud que puede utilizar el FIR. Pero hay dos empresas aparte que usan el FIR, que es Sony y JBL. ¿Ok? Sony y JBL, solo que en equipamientos de sonido, por su factor vibracional, mejora la calidad del sonido, la emisión, la potencia y todo más. Entonces, el FIR Bioceramic que nosotros utilizamos en el bracelete, en los colchones, viene directamente de la fábrica de Sony. Sale el polvo del instituto de Toshio Komuro, va a Sony, después viene para nosotros. Y el polvo para utilizar de otras maneras viene directamente del Instituto Toshio Komuro a nosotros. El Ion Balls es la misma composición base que leímos del FIR, solo que se acrescenta algunos minerales a más. Fue creado para esta aquí, especial para el agua. ¿Ok? Entonces se acrescentó minerales especiales como la celsiana, la protoenstatita y la clinoenstatitas, que son extraídos de rocas volcánicas y de meteoritos. Y eso causó un aumento astronómico en la emisión de iones negativos. Por eso fue creado para colocar aquí. Solo que nuestras tecnologías son tan buenas que sorprende al propio creador de ellas, el inventor, ¿verdad? Que es el doctor Toshio Komuro. Él creó, la naturaleza tiene una capacidad absurda que acaba siempre sorprendiendo a él, ¿verdad? Cuando él creó el FIR obtuvo resultados mucho más allá de lo que él esperaba. Y cuando creó el Ion Balls fue la misma cosa. Cuando él creó esta mezcla, él quería simplemente algo más propio para el agua, que mineralizase también el agua, en fin. Solo que después descubrió que emite una capacidad absurda de iones negativos. Entonces mejora mucho más la respiración, relaja mucho más, da la sensación de como si estuviera en la naturaleza. Y ahí entonces él empezó a aplicar, empezamos nosotros a aplicar en todos los accesorios. Hoy tenemos Ion Balls en el colchón, en el bracelete, en varios accesorios, porque emite un beneficio que el FIR emite ya, solo que más potente. ¿Ok? Entonces el Ion Ball simplemente es el FIR con estos minerales especiales que potencializan mucho más la ionización. Y el MFP es el Magnetic Field Power. Es la mezcla de los dos. La mezcla del magneto con el FIR en una misma pastilla. Se descubrió que el FIR potencializa el beneficio del campo magnético. Y el campo magnético potencializa el beneficio del FIR. ¿Por qué no teníamos esta tecnología antes? Porque no conseguíamos llegar al punto de fusión necesario. Es muy difícil y aumenta mucho el costo de la materia prima. Por eso, no todos los ARS tienen MFP. Por eso los accesorios todavía no tienen MFP, pero ya las almohadas y algunos modelos de colchón sí tienen. Y se puede pedir potencializado. Bueno, en México yo creo que sí, todos los colchones ya van con MFP, ¿verdad? Porque es una línea exclusiva de exportación. Ahora aquí en Paraguay hay productos que tienen y productos que no tienen, ¿ok? Así como en Brasil, etc. Y mismo que pronto todos los colchones creo que van a tener MFP, siempre va a ser utilizando el magneto también y el FIR aparte. No van a usar solo el MFP para mantener el equilibrio de los costos de los productos. Y bueno, gente, es en punto, 11:40, en punto. Déjame ver aquí lo que está en el chat. Déjame dejar de compartir lo que estamos compartiendo aquí. Stop the share. Volvemos aquí. Solo ver si hay alguna pregunta. Saludos desde Ecuador. Bienvenidos los ecuatorianos. Paraguay, México. Todos, buenos días. En Italia también hay tecnología de FIR. Sí hay. Aquí preguntaron solo que preguntaron en directo. Sí hay tecnología de FIR. La fábrica en Europa está en Vigo,
España, ¿ok? Solo que él está ahí justamente de forma estratégica para atender a todo el mercado europeo. Excelente, función. No conocía la historia. Pregunta a las personas que son alérgicas al látex, el tratamiento del látex del Rabatán, ¿qué tanto podría afectarles? Mira, él pasa por un proceso de vulcanización. El Rabatán es 100% antialérgico. Él no va a tener esta consecuencia en la persona. El látex que le va a afectar no va a ser con que el Rabatán le afecte. Sí, Sí, todos los Eh, cuellos son iguales. no sé si fui claro, pero en fin, el Rabatán no va a tener problema para estas personas. Qué buena aclaración de los grados del limón. Excelente, excelente. ¿Cuánto tiempo dura la fuerza del agua después de sacarlo? ¿Dónde está el ionizador? Muy buena pregunta, Lorena. Mira, un agua, qué es lo que hace el ionizador? Él energiza el agua, él aumenta la conductividad eléctrica, dando vida nuevamente al agua. Entonces, el agua que estamos acostumbrados, que las personas están, nosotros no, ¿verdad? Porque las personas están acostumbradas a tomar, que compran en el supermercado, es un agua muerta. Por más que tenga un pH alto, si es que cuidan el pH, es un agua muerta, un agua sin vida. Porque cualquier agua que es envasada, cualquier agua que se quita de su fuente natural, permanece máximo 90 minutos con energía, con vida. Después de eso pasa a ser un agua muerta. ¿Ok? Entonces, y eso sin tener contacto con el sol. Si tiene contacto con la luz del sol, esto pierde mucho más rápido. Entonces, máximo 90 minutos va a aguantar. Solo que yo sugiero que mucho menos, ¿eh? Pienso que mucho menos. Lo ideal es que tengas siempre en contacto con el ionizador. Si te coloca en un vaso, tome en algunos minutos, ¿verdad? Sugiero que no dejen más de media hora. ¿Ok? Eh, la tecnología del FIR puede revertir problemas de ceguera llamada mácula seca degenerativa. La tecnología del FIR puede revertir problemas de inicio de vitiligo en niños de 10 años a 20 años de edad. Mira, el cuerpo puede. El cuerpo puede. La tecnología del FIR no, pero el cuerpo puede. Y el FIR da energía para el cuerpo manifestarse. Hay casos, hay testimonios de vitiligo, por ejemplo. Vitiligo por la medicina es irreversible, por la medicina convencional. Y hay casos de reversión de vitiligo con el uso del FIR. Pero quien revertió fue el propio cuerpo, no fue el FIR, ¿verdad? El FIR, eso es lo que tenemos que tener claro y dejar claro. El FIR está dando energía al cuerpo para que el cuerpo manifieste su potencial y corrija lo que tiene que corregir en el cuerpo. Hay casos de un distribuidor graduado, creo que brillante en Brasil, si no me engaño, que Senilda estaba comentando aquí la semana pasada mismo, que era ciego a 30 años. Creo que era ciego de nacencia, algo así era. Y volvió a ver, volvió a poder ver simplemente después de usar las tecnologías de FIR. No hizo ningún tratamiento aparte, nada de eso. Entonces el cuerpo tiene la capacidad. El hijo de Amaral, que es presidente de Diamond, uno de los 5 presidentes de Diamond de Nippon Flakes, él tuvo un golpe en la cabeza cuando era niño y a partir de aquel momento su pineal dejó de producir una hormona que sería no me acuerdo el nombre, pero es la hormona de la saciez. O sea, él tomaba agua y no sentía, y seguía sintiendo sed. Y era así siempre. Nunca dejaba de tener sed y nunca dejaba de tener hambre, porque él no se sentía por causa de esta hormona. Luego, cuando llegó el FIR en 2014, y desde que él era niño hasta los 30 y picos años. Y ahí, ¿cómo lo que él hacía? Había una medicación que tenía que oler
y le duraba 12 horas. 12 horas hacía con que su pineal produciera esta hormona. Y cuando llegó el FIR, él empezó a usar el ARS. En pocos meses se sorprendió con el resultado. Hasta el día de hoy nunca más usó su medicación. Entonces volvió a producir algo que por más de 2 décadas no producía en su cuerpo, una hormona. Entonces el FIR sí tiene la capacidad de estimular el cuerpo energéticamente para que el cuerpo solucione sus problemas. Y es eso, gente. Aquí hay varias, ¿qué más hay? Las plantillas azules y las grises de 500 grados son diferentes. Hay que leer ahí para sacar todas las dudas de los asesores, leer en la cajita. Creo que son del mismo campo magnético. Jonás. Sí, Junior. Finalizamos aquí. Las otras dudas pueden enviar en los grupos. Grupo de México, grupo de Tecnipon, y ahí le contestamos ahí para todos. ¿Ok? Tá bem, Deus abençoe, Júnior. Um abração. Aí, Júnior, solamente explicando aí que el bienestar, ¿verdad? Alguien usa el bracelet, representa un 33% del beneficio. La plantilla, otro 33%, y el Ion Ball, otro 33%. Uno cuida la parte superior, plantilla la parte inferior y el agua la parte interior. Cuando usa los tres en conjuntos, hay 99% más posibilidad de ver mejoría. Yo estaba dando muchas preguntas sobre qué problemas puede ayudar. Mire, como Junior explicó, la respuesta es del cuerpo. Si el cuerpo produce enfermedad, el propio cuerpo tiene capacidad de revertirla, vas a tener energía. Entonces, lo que hace nuestra tecnología es dar más energía a su cuerpo. Dios bendice a todos. Eso, mira, en la comprobación del FIR ya dice que él puede auxiliar en cualquier tipo de tratamiento. Puede articular, circulatorio, sistema nervioso, neurológico, lo que sea. Hormonal, ¿tá? ¿Cuántas personas que no podían tener hijos empezaron a usar nuestras tecnologías y pudieron tener? Nosotros solo tenemos que dejar claro eso siempre a las personas, que el cuerpo tiene la capacidad de curarse de todo. De la misma forma que él se enferma, si él tiene la energía, él puede curarse. Fue prácticamente una demostración, ¿verdad? Del colchón, del colchón no, de nuestros, pero de nuestras tecnologías, ¿verdad? Así, creo que con esta información ya se puede tener Jonás está en Disney, Jonás. una buena base de nuestras tecnologías. Cualquier duda, estamos a las órdenes. Les incentivo que sean autodidactas, que busquen más información por sí solos. Claro, pregunten a nosotros, pero hay cosas que a veces no queda claro. 5 minutos en YouTube, 10 minutos a veces ya traen una gran aclaración. Varias veces mis clientes me vienen y preguntan sobre enfermedades que yo no conozco. Y en cuestión de 20 minutos, 30 minutos, yo tengo una buena base ya de lo que es. Y ahí yo conozco mi tecnología, ya sé cómo ella va a poder ayudar en estos casos. Gente, espero que tenga sido de buen provecho a todos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus familias. Y estamos juntos. Juntos en unidad somos invencibles, ¿eh? Como siempre dije. Chao, chao. Bendiciones a todos. Chao, chao. Bendiciones. Un saludo aquí de Orlando. Abrazo. Dios bendiga. Chao, chao. Amén. Gracias, excelente información. Chao, chao. Gracias, Junior. Chao, chao. Bendecido día. Bye. Excelente, gracias. Muchas gracias por la información, muy buena capacitación, Gracias. Vamos allá, vamos a